Hola, hoy vamos a explorar las reglas que gobiernan absolutamente todo en el universo, desde una simple taza de café hasta el mismísimo destino de las estrellas. Hablamos de la termodinámica, un tema que de verdad es mucho más fascinante de lo que puede parecer. Vamos a descubrirlo. El punto de partida es algo que conocemos de sobra. Si mezclamos agua caliente y agua fría, sabemos perfectamente lo que va a pasar. La caliente se enfría, la fría se calienta y al final todo se queda a una temperatura intermedia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el calor siempre va en esa dirección y nunca, jamás, al revés? Bueno, pues esa es la gran pregunta que la termodinámica viene a responder. Para poder entender todo esto bien, lo primerísimo es aclarar una confusión muy habitual. Y es que aunque en nuestro día a día las usemos casi igual, en física calor y temperatura son dos cosas completamente distintas. A ver, pensemos que cualquier objeto está hecho de partículas diminutas, que no paran quietas. Están siempre vibrando, moviéndose, como si tuvieran un baile interno constante. Pues la energía térmica es sencillamente la suma de toda esa agitación microscópica. Cuanto más se mueven, más energía térmica tiene el sistema. Así que aquí está la clave de todo. La temperatura es como una foto. Es una medida del nivel de agitación que tienen las partículas en un momento dado. El calor, en cambio, es la acción. Es la energía que está fluyendo de un cuerpo más caliente a uno más frío. Ojo, no tenemos calor. Lo que hacemos es transferir calor. Vale, con los conceptos básicos ya más claros, el siguiente paso es ver cómo se estudia todo esto. Lo que hacen los físicos es, básicamente, acotar una pequeña parte del universo y analizar qué le pasa y cómo cambia. A esa porción que estudiamos la llamamos sistema. Podría ser el gas dentro de un pistón, el agua de un vaso o, por qué no, un planeta entero. Y todo lo que queda fuera es el entorno. Lo interesante es ver cómo ese sistema y su entorno se intercambian energía. Para cambiar el estado de un sistema, por ejemplo su volumen o su temperatura, hay fundamentalmente dos formas. O bien le aplicamos un trabajo, como cuando apretamos el gas de un pistón, o bien le transferimos calor, como cuando lo calentamos con una llama. Vamos a ver un par de ejemplos que son clave. La primera es la que llamamos transformación isobárica. El nombre puede sonar un poco técnico, pero es muy fácil. Iso significa igual, y bárica viene de presión. Así que, como su nombre indica, aquí lo que no cambia es la presión. Imaginemos de nuevo el pistón. Si lo calentamos, el gas que hay dentro se expande y empuja el pistón hacia arriba, ¿verdad? El volumen cambia, pero si el peso que hay sobre el pistón sigue siendo el mismo, la presión se mantiene constante. Y esto, en el gráfico de presión frente a volumen que vemos, se representa como una línea recta, totalmente horizontal. El siguiente proceso clave es el isotérmico. La lógica es la misma. Iso significa igual y térmico se refiere, claro, a la temperatura. Así que en este caso lo que se mantiene constante es la temperatura del sistema. Aquí viene lo interesante. Si dejamos que el gas del pistón se expanda sin más, lo normal es que se enfríe. Entonces, para que su temperatura no baje, para que se mantenga constante, tenemos que ir añadiéndole calor desde fuera. En el gráfico esto ya no es una línea recta, sino esa curva que se ve, que se llama hipérbola. Bien, ya hemos visto cómo describir los cambios. Ahora vienen las reglas del juego, las leyes universales que gobiernan todas estas transformaciones sin excepción alguna. Y la primera es probablemente la más famosa de todas. Esta es la fórmula que puede asustar un poco al principio, pero vamos a desglosarla. Delta U es el cambio en la energía interna total del sistema. Q es el calor que le damos y W es el trabajo que el sistema hace. En el fondo, lo que esta ley nos está diciendo es que la energía no aparece de la nada ni se desvanece en el aire. Dicho de una forma mucho más directa y para que nos entendamos, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es el gran principio de conservación de la energía. No se puede sacar energía de la nada. Es la ley fundamental que prohíbe, por ejemplo, las máquinas de movimiento perpetuo. Y que nadie piense que esto es solo filosofía, ¿eh? Estas leyes son increíblemente potentes para predecir cosas. Por ejemplo, aplicando estas fórmulas, como se ve en uno de los ejemplos que hemos consultado, se podría calcular con una precisión asombrosa la temperatura que tenía un horno a partir de un trozo de acero. Son herramientas de cálculo para el mundo real. Si la primera ley nos decía que no se puede ganar energía, la segunda es todavía más profunda. Es la que dicta la dirección en la que ocurren las cosas, la que le da, por así decirlo, una flecha al tiempo. Volviendo al ejemplo del vaso de agua, la segunda ley es la que obliga a que el calor vaya siempre de lo caliente a lo frío, y no al revés. También nos dice que es imposible construir una máquina que coja calor de una fuente, como el océano, y lo convierta todo, al 100%, en trabajo útil. Siempre va a haber pérdidas. La analogía para esta ley es demoledora. En cualquier proceso real en el que transformamos energía, una parte de esa energía se degrada.
se convierte en una forma menos sutil, que normalmente es calor que se disipa. Siempre se pierde algo de capacidad para hacer trabajo. Y este concepto de desorden o de energía degradada tiene un nombre científico: entropía. Lo que la segunda ley afirma, en definitiva, es que en un sistema cerrado como el universo, el desorden total siempre tiende a aumentar. Las cosas, si las dejamos a su aire, tienden al caos. En resumen, estas leyes son el manual de instrucciones fundamental del universo. Son las reglas que todo, absolutamente todo, desde el motor de un coche hasta una reacción química en nuestras células, tiene que obedecer sí o sí. Aquí las tenemos, resumidas. La ley cero, que no habíamos mencionado, pero es la base de todo, es la que establece el propio concepto de temperatura. La primera ley, la de la conservación, no hay comidas gratis. Y la segunda ley, la marcha imparable del universo hacia el desorden. Y todo esto nos lleva a una pregunta final que es fascinante. Si la tendencia natural de todo es ir hacia un mayor desorden, hacia una mayor entropía, ¿cuál es el destino final del universo? Es una idea potente para reflexionar, la consecuencia última de estas grandes reglas de la energía.